OSITRAN, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de uso público para el Perú, dice que el aeropuerto Jorge Chávez puede inaugurarse el 30 de marzo. Es decir, como diría Pedro Fernández, yo no fui el que suspendió la inauguración. Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Lovera. Ya ahora no entiendo nada con respecto al problema que hay con la inauguración del aeropuerto Jorge Chávez, que el Ministerio del Transporte del Perú informó que iba a realizarse en el mes de marzo, pero se suspendía sin indicar fecha. Sucede que ahora OSITRAN, es una sigla que hemos escuchado varias veces, que es el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público del Perú, indica que hasta el momento, teóricamente, podría inaugurarse el 30 de marzo el aeropuerto Jorge Chávez, porque ellos no han adelantado, atrasado o modificado la fecha de apertura. Para ellos, la fecha informada por la concesionaria es el 30 de marzo y el 30 de marzo o previo a esa fecha van a evaluar si se cumplieron todas las condiciones. Por eso les decía que es como la canción de Pedro Fernández, porque muchos decían que este era el organismo que había recomendado la suspensión, pero OSITRAN dice, yo no fui. Veamos la noticia como lo señala gestión y después vemos el comunicado. O si prefieren, vemos el comunicado primero, veamos el comunicado y ahí vemos el análisis que hace gestión. Aquí dice OSITRAN. Esto es un comunicado de OSITRAN del 24 de marzo de 2025. OSITRAN nuevo Jorge Chávez operará solo si se superan aspectos críticos. O sea, no es tan categórico como la información del ministerio que era no aperturará el 30 de marzo. La presidenta del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OSITRAN, Verónica Zambrano Copelo, señala que la fecha límite para la apertura del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue siendo formalmente el próximo 30 de marzo. Eso es lo que no entiendo. Sí lo podemos entender desde el enfoque de que ellos tienen una fecha propuesta y que están esperando el vencimiento de ese plazo y si no entra en operaciones en ese día, ellos van a solicitar que se dé una nueva fecha, pero hasta el momento la fecha es esa porque hasta esa fecha la concesionaria puede solucionar los problemas. A diferencia de lo que vimos, que el Ministerio de Transporte decía que no, porque no se han cumplido con otras autorizaciones, y por lo tanto, sumada a OSITRAN, la apertura no puede ser en esa fecha. Y también sumado al reclamo que hacía la concesionaria, donde indicaba que en realidad se sorprendía por la conferencia de prensa donde no la habían invitado y donde le avisaban de que iban a suspender esto cuando ellos tenían gran parte de los problemas resueltos. Y acuérdense que no nos sonaba como a que tuvieran un 95% de avance, sino que tenían mucho menos por el tono del comunicado del gobierno. Sigamos viendo lo que dice esta telenovela. Es una telenovela esto de Jorge Chávez, da para documentar. Se ha logrado, añadió OSITRAN, avance significativo en la construcción alcanzando un 99.65% hasta este último fin de semana. Sin embargo, para OSITRAN quedan pruebas pendientes para garantizar el funcionamiento óptimo del aeropuerto, las mismas que se realizarán en la presente semana. Ah, ya, o sea, no estamos completos, pero tienen una semana, claro, porque faltan unos días, es decir, esta semana para la supuesta fecha de inauguración, donde podrían suplir los inconvenientes que OSITRAN pudo detectar. Eso es lo que dice la encargada, que es la presidenta del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OSITRAN, Verónica Zambrano Copelo. La titular del regulador enfatizó la importancia de conocer el cronograma de las pruebas solicitadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para otorgar el certificado de operación y servicios aeroportuarios. Señaló que las mismas debían llevarse a cabo lo más pronto posible en la medida que no solo es Lima Airport Partner Lab el interesado en el avance, sino el propio Estado al ser esta una inversión al servicio de los ciudadanos. O sea, les tiró la pelota ahora al Ministerio de Transporte. Ya, está bien. La concesionaria tiene que resolver los problemas porque ella es la encargada de resolverlos. Pero quien los detectó tiene que entregar un cronograma de solución rápido porque la fecha es el 30 de marzo. Entonces yo le pido al Estado, al Ministerio de Transporte. Yo no sé si la señora Verónica tiene algún inconveniente con el Ministro de Transporte o ha tenido alguna dificultad. O cuál es su historial. La he visto en muchas entrevistas. Entonces, como no lo ubico realmente, me podrían ustedes señalar qué es lo que pasa. Pero ella lo que está diciendo como
directora, presidenta de este organismo es, ya, hay una parte de este conflicto que está diciendo que va a solucionar, pero la otra nos entrega los cronogramas para que sepamos nosotros, que somos el organismo fiscalizador, cuándo se deben cumplir. Señaló que una vez que el concesionario cumpla con levantar las observaciones sobre aspectos críticos y obtenga todos los certificados y licencias, podrá iniciar la operación del terminal, no siendo necesario que se lleve al 100% siempre y cuando los aspectos faltantes no sean relevantes para la correcta operación del terminal. Ahí sí que ya estamos en un problema entre Ocitran y el Ministerio, porque el Ministerio dice que tiene que haber un 100% de solución. Y acá dicen no, porque pueden haber pequeños detalles que no lleven al 100% y no afecten a la operación y que se vayan solucionando en el tiempo. Entonces, hay un problema, ¿eh? Sigamos. No obstante, indicó que si no se cumple con la fecha establecida para el inicio de la operación del nuevo terminal, corresponderá aplicar penalidades y sanciones al concesionario, que son las multas. En este sentido, instó a todas las partes interesadas, incluyendo líneas aéreas e instituciones del Estado, nos siguen faltando la patita de las líneas aéreas, a mantenerse alerta y cumplir con los requisitos para la obtención de las licencias correspondientes para operar en el nuevo aeropuerto. Finalmente, Zambrano subrayó la importancia de saber que debe pasar un año desde el inicio de operación del nuevo terminal para que se pueda ser otorgada la conformidad de la obra. Ah, ya. Lo leo de nuevo, miren. Dice que subrayó que la importancia de saber que debe pasar un año. Dice, la importancia de saber que debe pasar un año desde el inicio de operación del nuevo terminal para que pueda ser otorgada la conformidad de la obra. Ya. Se da la apertura el 30 de marzo, por ejemplo, que era la fecha inicial. Tendríamos que esperar hasta el otro 30 de marzo para la evaluación y otorgar definitivamente la entrega de la obra. Es decir, que es como una inauguración con marcha blanca, una cosa así. Algo más que una marcha blanca, entiendo yo. Entonces, durante este periodo, cualquier observación deberá ser subsanada por cuenta y costo de la concesionaria, pero le van a aplicar una multa. Entonces, si resolvemos esto, el problema es el siguiente. Ocitran indica, nosotros oficialmente la fecha de inauguración es el 30 de marzo. Ministerio de Transporte dice que no, que lo suspendió. Ocitran dice, nosotros no hemos suspendido. Si la concesionaria no inaugura el 30 de marzo, tenemos que pasar multas. ¿Es necesario que la concesionaria cumpla en un 100%? No, no es necesario. Es más, puede suplir las deficiencias que tenga en el año posterior a la inauguración, que es su plazo definitivo para que esté recepcionada la obra. Es decir, contradice lo que dice el Ministerio de Transporte. Y yo ahí sí que realmente me declaro incompetente porque no sé el historial político administrativo, tanto de la presidenta del organismo supervisor como del ministro de Transporte, y tampoco no hemos visto, y yo no he encontrado hasta el momento, la opinión de las líneas aéreas respecto a esta situación. Porque ellas podrían ser muy importantes señalar, saben que en realidad las falencias no afectarían a la operación, es decir, no van a ser un problema para el aterrizaje, el despegue, la carga de combustible y que pueda afectar la seguridad del aeropuerto. Los problemas son otros, menores. Entonces sí podríamos operar con estas condiciones mientras se vaya resolviendo. Y ojo, porque con esta opinión contraria de Ocitran, si hubiera una multa que se le aplicara a la concesionaria muy bien podría usar un argumento de Ocitran diciendo, pero perdón, el Ministerio de Transporte nos entregó el cronograma dentro de plazo y nosotros no pudimos cumplir dentro del 30 de marzo. No porque no quisiéramos, sino porque no teníamos el cronograma para el cumplimiento. Uy, le estoy dando una ayuda al colega que va a defender a la concesionaria. Ellos son mucho más expertos que yo en esto, pero es lógico. Tienen la declaración del organismo fiscalizador que dicen que el problema no es de la concesionaria, sino del ministerio que nos ha entregado rápidamente el cronograma para que pueda cumplir. Si lo hubiera entregado rápidamente, podría haber cumplido el 30 de marzo, podría argumentar la concesionaria. Pero esta noticia apareció en Gestión, y en Gestión dice lo siguiente: Ocitran ante atraso en nuevo aeropuerto Jorge Chávez, no se sabe de quién será la culpa. Y claro, deja más abierta la puerta de que la culpa no sea de la concesionaria, sea del ministerio o sea de otro ente, de todos estos entes reguladores, porque podrían decir que no fueron proactivos, no cumplieron a plazo, no me informaron, me vienen a pasar me hacen una inspección, no ha pasado todo, no hacen una inspección y nos dicen ya, usted lo tiene que solucionar en una semana y nunca más aparecen, vamos a la oficina, decimos ya, pero ¿qué tenemos que solucionar? No, si le va a llegar, le va a llegar, no nos llega y nos pasan las multas. Dice, pero ¿cómo me pasan una multa si yo no podía hacer nada porque me faltaba que ustedes me dieran el cronograma, me indicaran qué solucionar y el informe? Entonces los que incumplieron fueron ustedes, no yo. Yo estaba imposibilitado de poder realizar lo que ustedes piden. Y como dice el adagio en derecho, esa frase, ese refrán, a lo imposible nadie está obligado. Sigamos viendo. ¿Qué le hule ya esta cuestión? Entrevista a la presidenta del regulador, Verónica Zambrano, señaló que esta semana iniciaron las pruebas para levantar las observaciones al app. Agregó que son claras las razones del MTC para denegar la licencia al concesionario.
Esto es de Elías García Ulano y es del 25 de marzo. Vamos a leer un poquito porque nos quedó muy claro con lo demás. ¿Ah? En entrevista con Gestión, la titular del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, Citran, Verónica Zambrano, señala que el concesionario Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, AIJCH, Lima Airport Partners, podría fácilmente levantar las observaciones que le formuló dicho regulador en el transcurso de esta semana. Esto lo espera verificar el 30 de este mes. Fácilmente, es decir, que no eran tan terribles, que hay contradicciones, porque nos dicen que sí, eran muy difíciles, eran importantes, o en cierta medida lo que la concesionaria apostaba es que iba a probar con este 96 y tanto que dicen que tienen ahora, no, perdón, 99 punto y tanto, y que lo demás lo podrían subsanar, como decía la directora, dentro de ese año, es decir, inauguración y el año. Enredado esto, ¿eh? Vale recordar que si bien esta era la última fecha para la cual se había reprogramado la inauguración del nuevo aeropuerto, el 17 de este mes, el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció su decisión de volver a postergarlo ahora sin fecha definitiva. Él lo postergó. Pues faltaría que sea sometido a una serie de pruebas y subsane todas las observaciones críticas identificadas. Al día siguiente, 18 de marzo, el titular de MTC indicó a los medios que la decisión de la nueva la tomó en base a recomendaciones tanto de OSITRAN, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del OSINERGIM, según refirió, indicaba la necesidad de garantizar una operación segura para los pasajeros y la comunidad aeronáutica. Veamos lo que dice la presidenta de OSITRAN, porque le dicen que uno de los antecedentes para el cierre fue la recomendación de OSITRAN. Y hasta el momento OSITRAN dice, le insisto, como Pedro Fernández, yo no fui, yo no fui el que dijo esto. Oye, a ver cómo está. OSITRAN no recomendó prorrogar inicio de operaciones. La decisión del MTC de postergar la fecha de inicio de operaciones del nuevo aeropuerto obedeció a alguna recomendación de OSITRAN, le pregunta el periodista, ¿cierto?, a la presidenta. Nosotros no hemos recomendado nada porque para nosotros la fecha acordada entre las partes del contrato, el MTC y LAP, la concesionaria, siempre ha sido y sigue siendo el 30 de marzo. En teoría no ha habido ninguna prórroga acordada entre las partes. No fue ella está diciendo, nosotros no dijimos nada, porque oficialmente la fecha es el 30 de marzo. ¿Cómo vamos a postergar algo si podría estar resuelto el 30 de marzo? Decido de toda lógica. ¡Ay, pero qué lío! ¿Cómo puede enredarse esto? ¡Qué terrible! No. Mi pregunta es, ¿y debe haber algún interés en que este aeropuerto no se inaugure? Porque ya lo vimos con el puerto de Chancay, que hubo un funcionario que se creyó con el suficiente poder de arruinar la inversión más importante del Perú y una de las más relevantes de Latinoamérica. Se quiso dar un gustito. Así lo fue. Lo echaron del cargo. Todavía falta descubrir si fue por intención propia, alguien se lo recomendó o pasó el señor del maletín. Bueno, lo vamos a ver si después lo vemos en una gran empresa vinculada a la competencia del puerto de Chancay. Pero en este caso, ¿quién quiere que no funcione el aeropuerto Jorge Chávez? No me echen la culpa a mí. Porque después me dicen ahí, oye, que tú eres chileno. No, yo quiero que se inaugure. Acuérdense que yo quiero ir al Perú. Tenía viaje en abril. Ya ahí estamos con algunos problemas. Yo dije, chuta, no voy a llegar para la inauguración. Quería llegar cuando caen los globos. Así, capaz que yo sea el pasajero 1.000.000. Una cosa así. Pero ¿quién es? Oye, algunos se enojan porque yo me río, pero yo me río como de nervio. ¿Eh? Es así como, chuta, pero ¿por qué pasa esto? Se supone que todos tienen que estar remando en función de que se inaugure este aeropuerto. ¿O no querrán que la persona que corte la cinta salga en la foto y sea otro? Que también es un problema. Hoy veamos qué pasa. Sigamos. Bueno, ya dijo la presidenta que no. OSITRAN encontró el 14 de este mes que las obras estaban al 99.5 y formuló diversas observaciones para LAP. Tenía pendientes por levantar. En esos momentos estaban al 99.5 y hoy están al 99.65 en infraestructura y equipamiento construido e instalado. En la medida que LAP levante las observaciones, todos esos elementos que son críticos y obtenga un certificado de operaciones y servicio aeroportuario que tiene que otorgarle la DGAC, están en aptitud de iniciar operaciones, dijo Verónica Zambrano, que está ahí, muy reconocible ella, y ahora le está diciendo que la Dirección General de Aeronáutica. O sea, ustedes pueden cumplir. ¿Qué observaciones a las obras tiene el concesionario aún pendiente? Esto no es menor, hay algunas que son menores y otras que son mayores. Claro, porque si no tendría todo otorgado. Pero si son muy menores, tiene un año para solucionarlo. Oh, pero no puede ser. Hay algunas que son menores, dice. Entre estas últimas, las mayores, figura el sistema de detección y alarma contra incendios. Es que eso es mayor. Ya.
digamos que sigue la detección de incendios mayor, o sea, no es menor. No, o sea, que falle un aparato, que haya alguna... No, no, eso no es menor, es mayor. Y recordando que han habido incidentes en Chile, en Brasil, en Argentina y también en el Perú, vinculados a incendios. Incendios porque no tenían estos instrumentos, porque estaban mal calibrados por algún inconveniente. Y más en un aeropuerto, con la cantidad de combustible que hay en un aeropuerto. Sigamos. Y el sistema de control de accesos para conocer quién entra y quién sale del aeropuerto, que también no es menor, por el problema de posibilidad de un atentado. No es menor. Tiene que haber seguridad. Incluso un robo. Acuérdense el fiasco que tuvimos en el aeropuerto de Santiago. Pues, si entraron y la única seguridad que había era un candado y se llevaron 1.000 millones de pesos. Y le costó la vida a un funcionario. No, o sea, no, sí hay que tener cuidado con esto. Así como temas vinculados al centro de control de seguridad. Lo que falta a nivel de sistema operativo, en cuanto al sistema operativo del nuevo aeropuerto que está pendiente, hay algunos temas operativos críticos para ellos. LAP tiene que resolver con cómo son las megafonías, así como el sistema de visualización de la información de vuelos, que son materia de prueba en estos días. Hasta el 30 de este mes ellos tienen que levantar observaciones. ¿Cuándo Citran va a supervisar que el app cumpla levantarlas? De hecho, en esta semana que se inicia hoy, porque esto era el lunes, estamos con un cronograma de pruebas a efectuar de ver si logran levantarlas, las observaciones. Puede ser que no lleguen al 100%, pero es necesario que para operar este porcentaje mínimo faltante esté representado por elementos que no son críticos. Por ejemplo, área verde o algún drywall que esté por reparar y que no va a generar que no puedan operar. O sea que en definitiva está diciendo, resuelven estos tres que son más importantes y los otros tal vez puedan quedar de lado, los pueden ir reparando o solucionando estos problemas durante el año de transición que tienen. Dice que podrían haber operado el 30. Esa es la duda que queda. ¿Y cuándo corroborarán in situ que se cumpla con todos los requerimientos? El día 30 de este mes, porque es la fecha, pues, es la fecha del 30. Observaciones que se podrían levantar esa semana. ¿Dónde radica el problema entonces? ¿Qué motivó la nueva prórroga? Oye, ¿me podrían poner ustedes ahí? ¿Qué creen ustedes que fue lo que motivó esta prórroga? ¿Efectivamente las dificultades que hay? ¿O hay alguien que no quiere que se inaugure? ¿O hay un sector que no quiere inaugurarlo? ¿Qué motivación hay? ¿O es la competencia? ¿O alguien que no se ganó la concesión? ¿O alguien que no fue considerado? Porque ya a esta altura tenemos tantas versiones encontradas que el problema no es operativo. El problema aquí es que LAP le está faltando la licencia del certificado de operación y servicio, que no sé por qué el MTC ha adelantado que no se la va a otorgar para el día 30 de este mes. ¿Por qué? Si falta tiempo, dice ella. Qué complicado esto. Eso es por motivo de seguridad que ese ministerio ha evaluado, pero que no tiene nada que ver con el tema de las observaciones de Ocitran que se pueden levantar fácilmente en esta semana. Entonces el concesionario con toda su licencia podría tomar la decisión de iniciar la operación a fin de este mes. O sea, está diciendo Ocitran que sí se puede este mes, si levanta todo. Pero había dicho antes que no habían entregado la documentación, o sea, los cronogramas. Exacto. Sí, porque lo que explicó el director de la Dirección General de Aeronáutica, Donald Castillo, es que las observaciones del MTC se refieren a temas de seguridad que no lo supervisa Ocitran. O sea, no son ellos el ente que tiene que supervisar eso, porque la Dirección General de Aeronáutica, que es la que no se ha pronunciado hasta el momento. Entonces sigamos viendo qué dice esta telenovela. Qué terrible esta cosa, ¿no? Ya, sigamos viendo. ¿Qué más dice? Hicieron una presentación y hablaron allí de unas bombas y de algunos elementos que ellos observan que están faltantes, pero no entraron a mucho detalle en esa presentación. Claro, fueron a una reunión donde estaban todos los que fiscalizaban. MTC debe detallar razones de la prórroga. ¿Se refiere eso a las instalaciones en el nuevo aeropuerto para la provisión de combustible? Es la pregunta. Sí, nosotros no tenemos claridad al respecto. Sabemos que eso es parte del sistema de seguridad, el tema de las plantas de combustible que tengan el certificado, pero también LAP aparentemente ya está en camino a obtenerlo porque las pruebas salieron bien y está ahora solamente en el papeleo. Ah, y ahí se puede demorar, como también se puede acelerar. Si ya lo probaron y falta una firma, un timbre, ya, pues entréguenlo. Entonces, ¿por qué se adelantó el ministro? Es como, no, es que no van a cumplir. No, sí, esto está enredado. ¿Qué más dice? Las razones las debe precisar entonces el MTC. Creo que la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC es la que mejor podría explicar la razón de la denegatoria de ese certificado, porque no tiene que ver con las pruebas de Ocitran. O sea, el problema la tiene MTC, el Ministerio, a través de la Dirección General. Tendría que ver con el tema de Ocinermin, que esta semana se levanta, pero ellos, MTC, han hablado de varias pruebas que se tienen que hacer. Tendrían que explicar a qué pruebas se refieren. O sea, no hay claridad todavía qué pruebas son. ¿Y cómo lo va a adelantar la concesionaria? ¿O le informaron? ¿O lo tuvo primero el ministerio y salió a dar la noticia porque quería decir que no se inauguraba? No, qué extraño. Entonces, si bien Ocitran
supervisa, se cumple el contrato con LAP, no basta con que se levanten sus observaciones para determinar si incumple o no el contrato. Es que el cumplimiento del contrato en teoría excede al Oxitran porque el regulador solamente va a verificar que el equipamiento y la infraestructura estén instalados y funcionando, pero se requiere la licencia para operar. Sin ella no puede operar, o sea, no es Oxitran. Responsabilidad aún por determinar. Entonces, ¿quién será responsable de que, pasado el 30 de este mes, no se cumple el contrato? Si el 30 de este mes responde ella, no obtiene la licencia, no se culpa de quién va a ser. No se culpa de quién va a ser. Si es por ello, LAP como entidad concesionaria no ha cumplido con algún requisito, sí, como ya han indicado, se está excediendo a la autoridad al exigirle determinadas cosas que no corresponden. Eso no le podría adelantar porque ya sería materia de un procedimiento administrativo sancionador donde se analizaría todo eso. No lo entendí muy bien. A ver, si el día 30 no obtiene la licencia, no se culpa de quién va a ser. O sea, en realidad debiera decir que no se sabe de quién es la culpa. No se sabe de quién es la culpa. Uno podría suponer, en principio, es que es la concesionaria. No, porque la concesionaria podría, en principio, haber cumplido todo, pero hay un requisito que no lo han indicado. O la autoridad que le pide un requisito excedió sus facultades. Pudo haber pedido algo que no le correspondía. Entonces la concesionaria se va a defender, perdón, pero dentro de su marco jurídico, ¿usted por qué me pide esto? Dentro de las bases de licitación, usted no tenía. Y me suspendió esto por algo que usted hizo arbitraria e ilegalmente. Hoy va a estar interesante el proceso, está bueno para estudiarlo con los chicos, me refiero a mis alumnos. Ese procedimiento lo tendría que iniciar el Oxitran o el Ministerio. Si al día 30 no está operando, hay que ver cuál es el motivo. Si el motivo es que no se cuenta con el certificado, hay que ver de quién es la culpa de que no haya obtenido ese documento. O sea, si es de la concesionaria o del organismo. El MTC ha indicado, ya que es del mismo concesionario, entonces este ministerio tendría que establecer penalidad y nosotros iniciar un proceso sancionador. Ya es como un sumario. ¿A qué apuntaría este proceso? Allí se termina realmente si es que hay responsabilidad o no del concesionario. Antes del día 30 nosotros no podemos decir nada. Lo que haya adelantado el MTC es que no le va a entregar ese certificado. Entonces va a llegar esa fecha y sin el certificado no puede operar. De ahí en adelante tendremos que analizar. O sea, hizo un prejuicio. Entonces por el momento no se podría adelantar qué sanción se tiene para aplicar a la empresa en caso de incumplimiento. No, todavía no. Hasta el 30 nosotros preferimos no hablar de sanciones porque ese es el plazo acordado entre las partes para el inicio de operaciones. Oye, Elías García, ¿quién hizo este reportaje? Comunicador social que estudió la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Excelente su resumen de esto y como lo pudimos complementar con la declaración de Oxitran, donde la presidenta señaló que ellos no suspendieron esto porque la fecha es el 30 y que tampoco pueden saber quién es el culpable, porque puede haber cumplido la concesionaria y lo que le pidieron no era necesario cumplirlo porque tenía más plazo, o el organismo que lo pidió, MTC o la Dirección General de Aeronáutica, se extralimitó. ¿Qué piensan ustedes de esta telenovela? Más allá de la cuestión jurídica, que es la que yo también analizo un poco en esto, es ¿qué pasó acá? ¿Qué trasfondo hay? ¿Por qué no quieren inaugurar Jorge Chávez? ¿Es realmente por un problema de seguridad? ¿Tiene un problema en la concesionaria? ¿Faltan requerimientos que cumplir? ¿O alguien se quiere dar otro gustito como pasó con el puerto Chancay? Bueno, después de esta declaración y lo que pasó, me gustaría que me comentaran y me dieran otros antecedentes. Yo algunos amigos que son del área de la aeronáutica que nos explicaron algunos problemas que habían con la terminología que no entendemos, especialmente los combustibles, porque hay mucho combustible en un aeropuerto. Y me lo pudieran comentar. Oye, disculpen que hablo muy rápido, pero es parte de mi naturaleza chilena, que hablamos rápido y a veces nos modulamos también. Así que espero que les haya gustado mi corta reacción de el comunicado de Oxitran, donde dicen como Pedro Fernández, yo no fui, yo no suspendí, porque hasta el 30 de marzo para mí se puede inaugurar aún el nuevo Jorge Chávez. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción y que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y no se olviden comentar, yo no fui,